¿Cuántos años lleva como empresario del vino? Bueno, yo me inicié en el vino con la plantación de un viñedo, es como debe ser en un vino de pago, el año 74. O sea que unos cuantos. Pues el año 2004 al 2014 hará 40 años, ¿no? Carlos Falcó es conocido en el mundo como uno de los pioneros de la modernización de la viticultura española. ¿Qué nos puede decir sobre ella? Bueno, yo en aquella época tenía contactos con el mundo del vino desde niño, ¿no? Y por ejemplo ahí en Malpica de Tajo, como en muchas bodegas de Castilla-La Mancha y de Madrid, lo que había era una bodega de tinajas, ¿no? Esas antiguas tinajas de barro, y se hacía la fermentación del vino y el cultivo del viñedo, que en las cepas clásicas en vaso, ¿no? Pues se hacía, luego que he estudiado la historia del vino, pues igual que hace 7000 años, ¿no? No había cambiado prácticamente nada. Hay unas vasijas en el Museo de Pensilvania en Estados Unidos que han sido objeto de un libro sobre cómo se hacía el vino en la antigüedad, y entonces eran la misma forma, porque la forma de hacer cualquier vasija de barro tiene que ser en un torno, ¿no? Y básicamente la forma de la viña también no ha evolucionado. Quizás antiguamente, como no había maquinaria, se trabajaba o a mano o con mulas, ¿no? Pero vamos, la parte fundamental, que es, digamos, la producción de la uva y la elaboración del vino, no había cambiado nada en miles de años. Yo le dije a mi abuelo, que tenía 15 años, que quería estudiar ingeniero agrónomo, no ser militar como quería mi familia, y entonces me ayudó, y cuando murió me dejó esta parte de la finca, y yo entendí que era para hacer lo que yo le había propuesto, que era pues hacer un aceite de oliva, primero un vino. Allí era más importante el aceite de oliva, pero yo decidí empezar por el vino, que me parecía más fácil, embotellado, de calidad y con una marca, ¿no? Que se pudiera vender dentro y fuera de España. Y así empecé con ese sueño, ¿no? Pero de ahí a la realidad tardó bastante la cosa. ¿Por qué eligió Aldea del Fresno a pesar de tener otras fincas como la de Valdepusa, sí, para desarrollar este vino? Bueno, este proyecto, al que acabo de mencionar, empezó en Valdepusa. Aquí en Aldea del Fresno había, la finca era de un tío mío, casado con la única hermana de mi padre, y se elaboraba, cuando yo era niño aquí, se elaboraba vino en una bodega antigua que está todavía aquí, y también eran tinajas, idéntico, ¿no? Y era la típica, había garnacha, que es la típica uva de la región de aquí, de San Martín de Valdeiglesias, de todos estos pueblos, ¿no? De Villa del Prado, etc. Y había un poco de garnacha tintorera, ¿no? Y yo me acuerdo cuando ya tuve edad de beber vino, porque en el colegio los frailes me daban vino. Yo fui a los 10 años a un colegio en Navarra y ya me daban vino, con lo cual ya con 15 años ya sabía algo de vino, y porque me gustaba y me divertía. Y a mi tío siempre le decía, hombre, a mí me gusta más el Rioja que tienes embotellado. Y este vino es un poco demasiado corpulento y denso y tal. Pero la verdad es que ahora me doy cuenta que seguramente era un vino muy interesante, lo que pasa es que no estaba elaborado, digamos, era muy básico, ¿no? Pero esta zona siempre, por algo ha sido siempre de vino. Hay un documento, es un libro de historia del vino mundial, escrito por un historiador inglés que es muy célebre, Hugh Johnson, y que menciona un testimonio de un escritor inglés del siglo XVI, que uno de los mejores vinos que había probado viajando por España era el de San Martín, era San Martín de Valdeiglesias, cerca de Madrid, decía. Sin embargo, en la zona el vino es un producto que está en franco retroceso. ¿A qué crees que es debido? Bueno, hay dos factores. Primero, el consumo está bajando en España de una forma persistente y preocupante. Hoy mismo me ha llegado un email del Observatorio del Vino, que es una institución de la Federación Española del Vino y del Ministerio de Agricultura, y que van a hacer un
un simposio donde me han pedido que sea moderador en una de las ponencias sobre analizando con los restaurantes, con los distribuidores, con todos los segmentos del vino, los sumilleres, en fin, todos los que participan en la cadena del vino, qué es lo que pasa para que consumamos una tercera parte ya de lo que consumen en Francia o en Portugal, que son los dos vecinos. Y hoy mismo ha habido unos suizos que me han preguntado, pero ¿cómo es posible que en España se consuma la tercera parte de vino que en Suiza, ¿no? Y todavía Suiza es productor de vino, pero Dinamarca, que no es productor de vino, ya está en más del doble. Inglaterra nos ha pasado. Así es que la clave en las encuestas que hemos hecho desde la Federación es que el consumidor joven considera el vino corriente como una bebida que era de sus padres y sus abuelos, y a él le interesa más un destilado como el whisky o la ginebra o el ron. Somos de los mayores consumidores del mundo de todos los destilados, y eso es la juventud, fundamentalmente. Y al mismo tiempo, cuando quiere tomar un vino de calidad, dice que no tiene dinero que le sale muy caro una botella de buen vino. Yo creo que esa percepción no es exacta. Yo creo que España tiene una oferta de vinos muy variada y que hay vinos al alcance de todos los bolsillos hoy en día, sobre todo de mucha calidad, ¿no? Que eso ha cambiado mejor. Yo creo que es una percepción que asocia el vino con la cultura tradicional de los pueblos, y entonces probablemente si nos vamos a Móstoles, ¿no?, a Corcón o Fuenlabrada, pues son pueblos que se formaron en los años, y crecieron mucho en los años 60 con familias que venían del campo, ¿no? Y hay una especie de reacción de las nuevas generaciones de como que eso era parte de un mundo donde se vivía peor, ¿no? Uh-huh. Un mundo rural y atrasado, y entonces que hay que ser moderno y tomar. Y eso va en contra de lo que hacen los jóvenes en el resto del mundo, porque en el resto del mundo el vino está creciendo en más de 120 países, y precisamente son los jóvenes los que consideran que el vino es una bebida moderna. Claro, son países donde no había tradición de beber vino, ¿no? Entonces el vino es algo nuevo. Aquí es algo ancestral, ¿no? ¿Y el segundo factor que nos iba a comentar? El segundo factor es que la viticultura tradicional de los pueblos, esas cepas pequeñas que vemos por la carretera, en Madrid o en Castilla-La Mancha o en muchas partes sobre todo en casi toda España, ¿no?, hasta Rioja, se ven, son poco productivas, son imposibles de mecanizar, producen, son trabajosas, hay que estar agachado para podar las viñas, hay que estar agachado para recolectar la uva. Son trabajos que la gente hoy en día pues se resiste a hacer, ¿no? Y encima el precio que se paga por esos vinos, que normalmente la mayoría en la mitad sur de España van a cooperativas, es muy bajo, y a veces el viticultor, que ni más lejos en la cooperativa y el Prado, tarda 2 o más años en cobrar la cosecha que ha entregado. Pues no me extraña que los hijos no quieran saber nada con eso, y que el propio viticultor pues acabe cansando y arranque el viñedo acogiéndose a una de las subvenciones que hay ahora por retirar de producción viñedos, ¿no?, que son pagados por la Unión Europea, ¿no? En su opinión, zonas como la de San Martín de Valdeiglesias, Villa del Prado, Cenicientos, ¿qué futuro pueden tener en el vino? ¿Hacia dónde deberían de dirigirse? Lo hay. En esos viñedos antiguos se pueden hacer vinos de muy alta calidad, y lo están haciendo algunos bodegueros jóvenes de San Martín de Valdeiglesias, ¿eh? Y con mucho entusiasmo y muchas ganas de hacer las cosas bien. Y de hecho han hecho ruido internacional, ¿eh?, algunos de estos vinos nuevos de San Martín de Valdeiglesias. Lo que pasa es que los vinos que van a los supermercados, eso sirve para hacer vinos de un precio relativamente alto, ¿no? Unas cepas antiguas de 50, 60, hasta 100 años, que producen muy poco, se elabora con muchísimo cuidado de esa uva y se hace un vino de alta calidad. Pero eso es un vino necesariamente que va a costar como mínimo 20 euros la botella, ¿no? El vino que hoy en día en un
95% domina las estanterías de los supermercados, tiene que tener un coste bajo de producción, y eso pasa por la mecanización. Son cultivo en espalderas, con riego, y que hay una máquina que puede entrar a vendimiar, ¿no? Y eso requiere normalmente riego, con lo cual muchos viñedos de estos secano no tienen esa posibilidad, ¿no? Así que a mí me da mucha pena cada vez que veo arrancar un viñedo viejo de garnacha aquí en los alrededores, pero también entiendo al viticultor, ¿no? Y creo que la solución es que probablemente algunos bodegueros, como ya hay, se dediquen a hacer vinos de muy alto nivel con esas cepas viejas, pero muchas de ellas serán sustituidas por viñedos más, digamos, rentables desde el punto de vista del cultivo, ¿no? ¿Qué futuro tienen las cooperativas? Las cooperativas tienen futuro siempre que entiendan que al final hay que vender los productos, y ya no nos puede resolver el tema papá Estado, ¿no? Lo de la venta. Hay cooperativas que lo han hecho muy bien. Yo conozco una en Galicia que es un ejemplo, que se llama Martín Kodax, es un escritor gallego, y ellos lo que han hecho es una parte de la cooperativa de producción, que son los viticultores de la zona, y luego han hecho una sociedad anónima que se ocupa de la elaboración y de la comercialización, que tiene gerentes, que tiene, digamos, cuadros especializados, y han tenido un éxito enorme, primero en España y ahora en Estados Unidos y en el resto del mundo. Pero eso requiere una organización empresarial que muchas cooperativas de viticultores no tienen. Tal vez una de las asignaturas pendientes de nuestros vinos sea precisamente la comercialización. Seguro. Le voy a dar un dato, que nuestra bodega, hasta hace 3 años, cuando empezó esta crisis, nosotros dividíamos más o menos la producción entre España y exportación, ¿no? Más o menos mitad es para España y mitad para exportar. Nos parecía una buena estrategia. Pues como aquí el mercado ha sufrido muchísimo, especialmente para los vinos de más precio que hacemos, yo creo que este año acabaremos con 75-80% de exportación, y el resto de España, si no hubiéramos hecho eso, estaríamos con graves dificultades. ¿Cómo se puede solucionar precisamente el tema de la profesionalización a la hora del marketing, a la hora de la imagen? Pues, por ejemplo, los vinos de Madrid, no sé en qué punto están el vino de Madrid. Bueno, Madrid es una región relativamente reciente, no como región, sino como denominación de origen, ¿no?, en el mundo del vino, y que desde que ha empezado, creo que llevará unos 20 años, ha tenido un desarrollo muy bueno. Es decir, que no me sé ahora de memoria las cifras, pero creo recordar que, digamos, tanto en producción de vino embotellado, que antes se vendía casi todo a granel, como en exportación de vino, se han progresado de forma bastante espectacular en la Comunidad de Madrid, ¿no? Hay bastantes bodegas que tienen una mentalidad empresarial y que exportan, y yo creo que ese es el modelo, ¿no? El modelo de quedarse en una cooperativa que solamente sirve para que los viticultores tengan un lugar donde elaborar el vino, pero que luego no tiene una organización para vender el vino embotellado, sino que lo vende simplemente a granel, y tampoco tiene una capitalización suficiente, porque naturalmente todo eso es un negocio que al final no genera dinero, con lo cual siempre andan con dificultades y no hay posibilidad de invertir. Y al final, hoy en día, España tiene en este momento muchísimos universitarios capacitados en marketing, en exportación, en lo que se quiera, ¿no? Economistas, gestores. Lo que pasa es que hay que pagarle un sueldo, ¿no? Y eso está en general fuera del alcance de muchas cooperativas. Y si eso no cambia, las cooperativas desaparecerán.
El vino de Madrid es el gran desconocido para el consumidor habitual de vino en Madrid. Sí. O sea, normalmente, pues cuando vas a un restaurante, es más difícil encontrar un vino de Madrid que un Rioja o con un Ribera del Duero. ¿Por qué es eso? Bueno, porque el vino de Madrid, cuando se crea la denominación de origen, no se vendía embotellado como vino de Madrid. Se mezclaba, se vendía fundamentalmente a granel, salvo algunas excepciones, como bodegas Jeromín y alguna más que sonaban. Pero la mayor parte de las bodegas estaban en este esquema que acabo de escribir, ¿no? Que agrupaban eran cooperativas o también bodegas modestas, pero que no tenían una fase de comercialización, digamos, en botella, con etiquetas y con marcas, sino que se vendía como un producto agrícola más a granel. Y ese es el mundo que ha cambiado con la denominación de origen. Yo creo que, mi percepción es que la gente de Madrid ya sabe que hay vinos de Madrid buenos, cosa que no sabía o no aceptaba hace 15 años, ¿no? Pero mi impresión es que ya se va abriendo poco a poco la percepción. Lo que ocurre es que Madrid es la ciudad menos nacionalista, como sabemos, de España, ¿no? Es el rompeolas de las Españas y tiene yo creo que lo estoy elogiando, no lo estoy criticando, esa enorme apertura de que todo el que viene a Madrid, de donde venga, pues se integra fácilmente. No somos nada chauvinistas, ¿no? En Madrid, y todo eso hace que tampoco lo seamos en el vino. Y igual que otras regiones dicen, no, el vino de mi región es el mejor del mundo y es el que hay que beber y tal igual. Eso en Madrid no existe, ¿no? De manera que en Madrid hay que luchar en igualdad de condiciones y se hace un vino de Madrid. Pero vamos, mi experiencia con nuestro vino es que lo hemos hecho y estamos bastante presentes en muchos restaurantes de primera fila de Madrid, ¿no? Háblenos de su vino. ¿Qué características tiene? ¿Qué producción tiene? Sí. Bueno, el vino de aquí de Madrid, ¿no? Concretamente el Rincón, es una producción que oscila entre 40 y 50.000 botellas al año. Es un viñedo pequeño de 9 hectáreas. Y se comercializa en toda la redistribución que tenemos dentro y fuera de España, pero ahora mismo está presente, yo diría que probablemente en 150 a 200 restaurantes de Madrid, y está en muchos, se vende en Barcelona, a pesar de ser un vino de Madrid, cosa que creíamos que no iba a ocurrir, y se vende en el País Vasco y se vende en todas las regiones de España. De hecho tiene sus fans, porque es un vino diferente del que hacemos aquí. Y ahora estamos exportándolo pues a más de 30 países, ¿no? Entre ellos China. Ya ha llegado el primer embarque de nuestro vino de Madrid este año a China. ¿China es un mercado de futuro para los vinos de España? Impresionante. Es un mercado muy reciente, pero que ha entrado con una fuerza y un poderío en el mercado del vino, no solamente de España, sino de Francia o de cualquier otro país como Chile o California, y en este momento pues está entre nuestros primeros clientes ya. Y hemos empezado este año. Bueno, llevábamos exportando ya algunos años a Hong Kong, ¿no? Pero Hong Kong es como una isla en China, ¿no? Que no era donde se ha empezado a vender por primera vez vino, y yo creo que ahí donde está el gran mercado es en la China continental, ¿no? La República Popular de China, va a entender. Estábamos hablando de tu vino de aquí. Bien. Cuéntanos un poco las características que tiene. Muy bien. Bueno, esto es un viñedo moderno, un poco en la línea de lo que yo preconizo, que es unir la cultura de siglos con la tecnología del siglo XXI, ¿no? De manera que aquí tenemos el viñedo. Primero tenemos una variedad tradicional, la garnacha, pero también tenemos una variedad, la Syrah, que es una variedad que traje a España
el año 91 y que hoy en día es muy popular en toda España y también en la Comunidad de Madrid. Cuando planté este viñedo tuve algunas dificultades y el primer año, que fue el año 2002, no pudimos ser de la Denominación Vinos de Madrid porque hacíamos dos cosas que no estaban aceptadas por el Consejo Regulador. Una es regar, usar el riego por goteo, y la segunda era utilizar esta variedad que no estaba admitida. Al cabo de un año se arregló el tema, nos modificaron la reglamentación del Consejo y pudimos entrar. De manera que a partir del año de la cosecha 2003 esto fue un vino de parte de los vinos de Madrid, ¿no? Nosotros intentamos siempre que nuestros vinos tengan una personalidad distinta. Ya hay muchos vinos de calidad y por consiguiente no basta con hacer un vino bueno, hay que hacer algo que sea un poco diferente. Entonces esta combinación de estas dos uvas era muy original. Entonces también hacemos una viticultura muy esmerada y con esta fase, estos métodos avanzados. Por ejemplo, aquí el viñedo se riega con tuberías de goteo subterráneas, con lo cual mejoramos mucho el que el agua y los fertilizantes, cuando los ponemos en el agua, lleguen directamente a las raíces de la viña. Y además no regamos los dos lados de la viña simultáneamente, regamos solamente uno para que la viña siempre tenga un poco de estrés hídrico y sea un poco de secano una parte del viñedo. Todo eso unido a que hay sensores que determinan el clima que va a hacer la próxima semana, el nivel de humedad que tiene el suelo, el estrés hídrico que tienen las viñas, son tecnologías digitales que pueden ver los enólogos en un ordenador, nos permite dosificar muy bien el crecimiento del viñedo. Trabajamos mucho también la conducción del viñedo para que estén muy bien expuestas las hojas sin taparse unas a otras y también sin tapar a los racimos. Y todo eso resulta en un vino que yo considero muy, muy atractivo, ¿no? Porque está considerado en este momento, bueno, por muchos expertos, y os voy a dar un dato. Los dos principales prescriptores a nivel mundial son una revista americana que se llama Wine Spectator, que leen casi 4 millones de personas quincenalmente. Y en esa revista este vino ha sido apuntado pues hace unos meses a nivel de excelencia, 91 puntos sobre 100, ¿no? Y el otro es un crítico muy famoso que se llama Robert Parker, que en el mundo de internet está consolidado como el prescriptor a nivel mundial y le ha dado esa misma puntuación, de manera que no suelen coincidir muchas veces las puntuaciones. Está muy bien considerado este vino. Hace 2 años hubo una cata aquí organizada en el Casino de Madrid con más de 40 países representados por la Organización Internacional de la Viña y del Vino, se llama los Premios Bacchus, y había un premio especial para el mejor vino de la Comunidad de Madrid, puesto que el concurso se celebraba en Madrid, y salió elegido el Rincón, de manera que estamos muy contentos con el Rincón. Ya por último, volviendo al consumidor, ¿cree que nos falta cultura del vino, o sea, cultura de apreciar, de saborear el vino? Bueno, yo he escrito un libro en esa dirección, porque muchos amigos me decían, bueno, yo no sé nada de vino, pero me gusta. Digo, bueno, pues si te divierte el vino, va a ser todavía más atractivo si sabes más de él, como cualquier tema, ¿no? Si le gusta a uno la arqueología, pues es mejor estudiar un poco arqueología y saber lo que hay detrás de unas ruinas o de una iglesia, ¿no? Y en ese sentido mi libro fue precisamente, de acuerdo con mi editor Planeta, destinado a toda esa gente que quería saber más sobre el vino, y llevamos ya 14 ediciones, de manera que debe haber bastante gente que le interesa el tema, ¿no? Y yo creo que los españoles tienen una vieja cultura de vino, muy antigua. Aquí el vino se lleva haciendo 3.000 años, pero han progresado mucho también en cultura del vino en los tiempos recientes. Hay mucha más información hoy en los medios de comunicación, en las televisiones, en las radios,
sobre la gastronomía y el vino, las dos cosas que aquí en la cultura mediterránea van juntos, ¿no? Y el aceite de oliva, que no hay que olvidarse de él. De manera que, sí, yo creo que los españoles están cada vez más metidos en la cultura del vino. ¿Cómo se podría acercar a la gente joven a esa cultura del vino? Sí. Bueno, ya hay algunos, si vemos en Madrid muchos bares de moda desde de tapas, de copas, pues vemos que ahí lo que se está tomando es vino y que además se puede tomar por copas, que es una cosa que le insisto yo mucho a los restaurantes, que para un joven pues una botella de vino de 20 euros a lo mejor le parece muy caro, pero bajo una copa de 3 euros pues sí que se la toma, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay una quizás en el segmento cultural más alto de la juventud hay un acercamiento al vino claro, ¿no? Nos falta todavía una gran masa a los jóvenes, como he dicho antes, y hay que llegar a ellos, y es fundamental la comunicación. Pero una cosa que les digo a los jóvenes es que se fijen en cualquier película hoy en día de Hollywood. Antes Gary Cooper bebía whisky siempre, ¿no? Y hoy en día siempre los actores están con una copa de vino, ¿no? Eso quiere decir algo, ¿no? No es una cosa del pasado, es una cosa de rabiosa actualidad, ¿no? De vuestro mundo, la sensación que me da es precisamente que España se ha quedado rezagada a ese nivel, a nivel de marketing, a nivel de vender. Ha progresado, pero los otros no están dormidos, entonces los chilenos, los argentinos, los franceses, ¿no? Digamos, tal, todo el mundo está por ahí vendiendo, todo el mundo, ¿no? Cuando vas por ahí está todo el mundo vendiendo como locos. Claro. Y ahí no, el buen paño ya no se vende en el arca. ¿Cómo va a afectar el futuro campo de golf que se va a realizar en su finca al viñedo del Rincón? Yo creo que favorablemente, porque le va a dar más visibilidad al vino. Los jugadores de golf en general son gente que le gusta el deporte, pero le gusta también comer bien y tomarse una o dos copas de vino antes o después del partido, normalmente después, ¿no? Y por consiguiente eso va a ser aquí se va a servir, por supuesto, el vino del Rincón, no digo que sea el único, y luego desde el punto de vista de la producción no va a afectar en absoluto. Hay una parcela de viñedo pequeña de 2 hectáreas que sí que le va a afectar un poco el trazado, pero la vamos a reponer, vamos a plantar un viñedo igual o un poquito mayor junto al campo de golf, aquí en el límite, que además nos va a servir para establecer una banda entre el campo y la carretera general que va hacia Madrid, ¿no? Y este año ha habido una gran epidemia de mildiu. Sí. ¿Cómo ha afectado a la producción? Sí, a nosotros no nos ha afectado aquí en el Rincón, nos ha afectado en el viñedo de Toledo, porque estamos ya en un plan de no utilizar productos de síntesis, ¿no? Somos muy ecologistas y estamos utilizando solamente azufre y cobre, que son productos naturales, y son menos efectivos que los, digamos, productos químicos más sofisticados que hoy en día tenemos en el mercado. Pero vamos a seguir haciéndolo, aunque tengamos algún problema con el mildio o con el oidio, nos ha quitado un poco de la producción. Creemos que merece la pena tener una producción de uva muy integrada en el medio ambiente, ¿no? Pero es una epidemia que ha afectado a prácticamente toda España. Sí, ha hecho retroceder este año la producción en todo, incluido en nuestros viñedos. Nosotros no lo habíamos tenido nunca cuando utilizábamos productos de síntesis, pero en estos momentos pues sí, estamos en ese plan y nos hemos también distraído un poco probablemente, y teníamos que haber tratado más preventivamente, pero creemos que se puede hacer, creemos que se puede defender uno con esas plagas, y si a veces toca perder un poco, pues hay que aceptarlo como parte del precio de ser, digamos, colaborador de la preservación del planeta y de sus especies, ¿no? La menor producción de uva va de alguna manera a... Joder, me he quedado en blanco. Cortar después esto. Sí, a favor de la calidad, ¿no? Sí. A favor de la calidad y a favor del precio de la uva. Bueno, el coste es mayor, evidentemente, si hay menor producción,
porque hay unos gastos fijos en todo viñedo que se distribuyen entre menos kilos de uva, pero muchas veces la menor producción favorece la calidad, ¿no? ¿Y ha subido el precio de la venta de uva? Yo creo que en general está subiendo algo porque hay una demanda muy grande de países nuevos como China, precisamente, que no solamente compran vinos embotellados de precio medio y alto, pero también están comprando mucho vino a granel, ¿no?, en España. Y eso está ayudando a que el precio del vino haya mejorado. Vale. Cualquier película con un Oscar, los actores beben vino. Pues con esto muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros.